Muy sencillo, Meloni cae bien y usted cae mal, no me extraña, tendremos aranceles por su culpa y si no los tendremos será a pesar de usted. Hay que tomarse en serio las cosas que usted dice, porque son muy peligrosas. No sé si se ha enterado de que la administración estadounidense de Trump acaba de anunciar la no extensión del estatus de protección temporal a más de 300.000 venezolanos que viven en Estados Unidos. Y por tanto, a partir del mes de abril, esas personas van a poder ser deportadas. ¿Usted, señora Abascal, va a poner el grito en el cielo y a criticar a la administración Trump por esta decisión? Que yo creo, señora Abascal, que usted no lo va a hacer, porque usted es fuerte con el débil, pero es un servil con el poderoso, como ha demostrado. Trump le perdona los aranceles a Italia porque Giorgia Meloni le cae bien, pero a España le va a clavar las sanciones y tarifas porque Pedro Sánchez le cae mal. ¿Ese es el nivel de discusión que existe ahora en España? Pero lo más ridículo no es Donald Trump. Lo más ridículo es la reacción de la derecha española. ¿Dónde han visto ustedes esto antes? Celebrando que a su propio país lo van a castigar. Abascal básicamente está diciendo, es culpa de Sánchez si le pegan a España, y si no le pegan es a pesar de él. Es decir, si España pierde, ellos ganan políticamente. ¿Les suena familiar? Porque este no es solamente un problema de España. Esto lo hemos visto antes en América Latina, sobre todo en México, donde la derecha opositora está más dispuesta a que su país le vaya mal con tal de sacar ventaja. Siempre están ahí los zurdos de mierda. Digo, hay que regresarlos a la coladera, a la alcantarilla de donde salieron. El zurdo tiene la otra palabra que es igualdad. Y esa palabra es nefasta, es nociva y es del lado del mal. No por nada Vox y el PAN tienen lazos tan estrechos. No por nada vemos que en México, en nuestro país, hay gente que aplaude cuando Estados Unidos amenaza con sanciones, cuando sube, por ejemplo, las tarifas al acero o cuando presiona por temas migratorios o de seguridad pública. Y esto no es una teoría, es un patrón documentado que se repite una y otra vez en cada crisis y curiosamente, las derechas son siempre el instrumento preferido de Donald Trump. El caso de los lazos entre Vox y el PAN, pues no es una simple coincidencia ideológica. En septiembre del 2021, Santiago Abascal viajó a México para reunirse con senadores del PAN, incluso firmaron la famosa Carta de Madrid, ¿se acuerdan? Un documento que decía que iba a combatir el comunismo en Iberoamérica, pero que en realidad lo que buscaba pues era sentar las bases para una red ultraconservadora con influencia directa en la política mexicana. Esta reunión con Santiago Abascal, el presidente del partido de ultraderecha español Vox, con quienes algunos legisladores firmaron una carta para detener el avance del comunismo en la llamada Iberoesfera. Esa misma agenda es la que ha llevado ahora a sectores de la derecha extrema mexicana a celebrar también cuando Estados Unidos quiere presionar a Claudia Sheinbaum en el país. Vemos, por ejemplo, el caso de los aranceles al acero y aluminio. En el 2018, Trump impuso tarifas del 25% al acero y 10% al aluminio mexicano. Esto lo hizo bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, alegando que era una cosa de seguridad nacional. Ahora está repitiendo lo mismo en su segunda llegada. Claro que esto golpea directamente a nuestra industria mexicana, que exportaba la vez pasada 2.700 millones de dólares en acero a Estados Unidos cada año. ¿Cuál fue la reacción de la derecha mexicana en ese momento? No fue cuestionar a Donald Trump, no fue defender a las empresas mexicanas, fue culpar al gobierno en turno. Primero, el de Peña Nieto, luego el de AMLO, como si ellos tuvieran la culpa de las decisiones proteccionistas de los Estados Unidos. Cuando AMLO aún no era presidente de México, ¿qué dijo acerca de Peña Nieto? Véanlo en este video. A una semana de que el presidente Peña Nieto se siente a negociar en Washington con el presidente de Estados Unidos, alguien le dice hoy, hey, psst, en esta, vamos juntos. Salga adelante y que va a contar con el respaldo de todo el pueblo de México, porque él nos representa
independientemente de las diferencias que podamos tener. Esos son momentos de unidad, ¿sí? Entonces, qué bien que ya se va a dar ese encuentro, qué bien que ya hay una agenda que se hizo pública, ¿sí? Ahora hay que mantener firmeza, sin exabruptos, sin arrogancias, pero con firmeza, como representante de un país libre, independiente, soberano. Y luego que dé a conocer los resultados. Y luego, cuando AMLO fue presidente, negoció la eliminación precisamente de esos aranceles en el 2019. Fue un logro increíble. En lugar de reconocer que México había logrado algo para revertir una medida tan injusta, ¿cuál fue la narrativa de la derecha mexicana? Se doblegó, porque aceptaron medidas monitoreando la exportación del acero, dijeron. Es decir, cuando Estados Unidos nos golpea, la culpa es del gobierno mexicano. Y cuando logramos por fin evitar un golpe, también es culpa del gobierno mexicano por ceder algo. Eso es exactamente el mismo discurso que Abascal está usando en España. Pero donde más están quedando en evidencia con este patrón es en el tema migratorio. Fíjense, en el 2019, cuando Trump amenazó con imponer aranceles del 5% a todas las exportaciones mexicanas, si el gobierno de México no endurecía su política migratoria, el PAN no salió a criticar la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de México. No, lo que hicieron fue celebrar que Donald Trump estuviera poniendo en su lugar a AMLO. Es lo que dijeron. Hasta Ricardo Anaya, hoy senador, que en ese momento pues ya estaba en modo campaña, dijo que la culpa de la amenaza arancelaria era de López Obrador por haber dado señales equivocadas sobre la migración. Es decir, la postura del PAN no era que Estados Unidos estaba chantajeando a México, sino que México se lo merecía. Y hoy la historia se repite de nuevo en México. Parece que el guión es el mismo. Y esto no es una postura aislada. Cuando Estados Unidos presionó a México con el TEMEC también la vez pasada, para que aceptara reglas laborales más estrictas en el 2020, con supervisores estadounidenses revisando fábricas mexicanas, pues los sectores de la derecha no se opusieron a que Washington tuviera injerencia directa en la política laboral de México. Al contrario, dijeron que el gobierno mexicano estaba fallando en defender a las empresas estadounidenses en México. ¿Pueden creerlo? Lo mismo pasó con la reforma energética. En el 2021, cuando Estados Unidos y Canadá activaron estos mecanismos de disputa bajo el TEMEC contra México por la política energética de AMLO, pues el PAN y los sectores empresariales se alinearon con Washington. Se pusieron del lado de los Estados Unidos, no del lado de México. Dijeron que la reforma era un retroceso y que México tenía que ceder ante Estados Unidos. Ricardo Anaya publicó un nuevo video en sus redes sociales en el que indica que la reforma a la industria eléctrica que se votará esta semana en el Congreso afectará a la población y que es un gravísimo error, ya que aumentará los niveles de contaminación y tarifas. En el video argumenta que la energía más barata es la que se genera con el sol, viento o plantas de ciclo combinado y que ahora por ley la Compañía Federal de Electricidad debe comprar ese tipo de energía. Nunca hubo un argumento de defensa de la soberanía energética. Solamente hubo una narrativa de sumisión total a lo que dictara la Casa Blanca. Pero regresando al tema de España, aquí hay algo que Abascal y compañía no quieren que la gente entienda. Esto no tiene nada que ver con simpatías personales. Esto no tiene nada que ver con que a Donald Trump le caiga mal Pedro Sánchez. No es Trump y Giorgia Meloni. No es que ellos sean mejores amigos y Sánchez no. Esto es geopolítica pura. Italia tiene algo que ofrecerle a Estados Unidos y España no ha hecho lo mismo. Meloni ha estado alineándose precisamente con las políticas de Donald Trump y repitiendo el mismo discurso de la inmigración muy similar al discurso de Donald Trump. ¿Y qué ha hecho España? Bueno, pues primero, en el tema de la OTAN se ha mantenido dentro del bloque europeo y en el tema migratorio, Pedro Sánchez ha distado mucho de las políticas que lleva en América Donald Trump. Tampoco le ha dado concesiones unilaterales a Estados Unidos. Y segundo, no se ha rendido a la extrema derecha como otros países de Europa.
Y eso que ha hecho España de no rendirse a la extrema derecha es algo que a Donald Trump no le agrada. No le agradan las izquierdas. Y eso es realmente lo que molesta a Trump. No es Pedro Sánchez, son las izquierdas. Pero si de hipocresía hablamos, pues el caso de Venezuela es el mejor ejemplo. Porque mientras Abascal se llena la boca hablando de la dictadura de Nicolás Maduro, de cómo hay que apoyar a la oposición, de cómo España tiene que proteger a los exiliados, pues resulta que Donald Trump acaba de anunciar que no va a renovar el estatus de protección temporal, el TPS, a más de 300,000 venezolanos en Estados Unidos. Y eso significa que a partir de abril van a ser deportados. Donald Trump decidió revocar la extensión del estatus de protección temporal a los migrantes venezolanos concedida por el gobierno de Joe Biden el pasado 10 de enero. La medida afectará a alrededor de 600,000 ciudadanos venezolanos que llegaron a dicho país tras la crisis económica y humanitaria. ¿Qué ha dicho Abascal? Nada. Silencio total. Porque atacar a Pedro Sánchez es fácil, pero enfrentarse a Donald Trump, eso sí no lo va a hacer. Y esta es una constante en la derecha reaccionaria. En México, en España, en Argentina, en Colombia, siempre es lo mismo. Como dice Pedro Sánchez, son valientes cuando critican a los gobiernos de izquierda o de centro izquierda, pero cuando se trata de enfrentarse a Washington, entonces se callan. ¿Qué pasó cuando Estados Unidos impuso sanciones a México bajo el gobierno de Peña Nieto? Pues como decíamos, la derecha mexicana no hizo nada. Cuando pasó Trump y también amenazó con subir los aranceles la vez anterior con AMLO, y ahora lo vuelve a repetir. ¿Qué ha hecho la oposición mexicana? No se quejó de la presión extranjera, se quejó de AMLO y luego se quejó de Claudia Sheinbaum. Y cuando Claudia Sheinbaum logra suspender esas tarifas, entonces silencio total. Y lo que es más grave es que esto no solamente es un discurso, esto tiene consecuencias reales. Si Estados Unidos decide imponer aranceles a España, ¿quiénes van a pagar el precio? No va a ser Pedro Sánchez, no va a ser Salvador Abascal, va a ser la industria española, va a ser la gente que trabaja en sectores que dependen del comercio con los Estados Unidos. En el 2019, por ejemplo, cuando Trump impuso aranceles del 25% a los productos europeos, pues el sector agroalimentario español perdió más de 1,000 millones de euros en exportaciones en menos de un año. Y ahora, si esto se repite, pues el golpe va a ser más devastador. Pero para la derecha española, eso es irrelevante, porque para ellos el enemigo no es Washington, el enemigo es Pedro Sánchez. Y lo peor es que esto es una estrategia que Trump ha perfeccionado. Usar a las derechas opositoras dentro de cada país para dividirlos y debilitarlos. En México, Trump sabía que podía presionar al gobierno porque tenía la derecha interna lista para culpar a López Obrador y ahora también a Claudia Sheinbaum de cualquier cosa que pasara. Y en España pasa lo mismo con Abascal. En Argentina lo vimos también y lo seguimos viendo con Milei, diciendo que Biden era un socialista y que su único referente pues es Donald Trump. Aunque claro, no estamos para defender a Joe Biden y mucho menos a Donald Trump, pero el hecho de que Argentina se quede aislada de los principales organismos internacionales y de que Donald Trump no le perdone las tarifas a la Argentina dice mucho. Y en Brasil, por ejemplo, en el anterior mandato de Donald Trump, Bolsonaro directamente pues hacía campaña con la gorra de Make Brazil Great Again. El problema de fondo, amigos, es que la derecha ya ni siquiera pretende gobernar. Su estrategia ya no es ganar elecciones, no con propuestas reales. Su estrategia es crear caos, es debilitar a los gobiernos en turno y entregarse a Washington en cualquier cosa que ellos digan. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los hechos. Cuando la derecha gobierna, como con Macri en Argentina, por ejemplo, y ahora con el regreso de Milei, pues lo primero que hacen es endeudar a sus países con el FMI, abriéndoles la puerta, pues para que Washington dicte las reglas del juego. Cuando están en la oposición, lo que hacen es boicotear cualquier política económica que fortalezca la soberanía de sus propios países. Y esto nos lleva al punto clave. Si la derecha sigue jugando a esto, lo que va a pasar no es que ellos ganen, lo que va a pasar es que sus países pierdan.
Porque lo que nos está diciendo Donald Trump con esto no es que Giorgia Meloni le caiga bien y que Pedro Sánchez le caiga mal. Lo que nos está diciendo es que Estados Unidos premia a los países que se alinean con sus intereses y castiga a los que no. Y eso debería hacer que en España, en México y en toda América Latina se prendan las alarmas. Porque si hoy las excusas son los aranceles, mañana va a ser otra cosa. Y si la derecha está dispuesta a celebrar cuando su país es castigado, pues ¿qué les hace pensar que van a defenderlo cuando realmente se necesite hacerlo? Así que la pregunta no es si Donald Trump va a imponer aranceles a España porque le cae mal Pedro Sánchez. La pregunta es ¿hasta cuándo los países van a permitir que sus oposiciones internas actúen como agentes extranjeros en su propio suelo? Porque en política hay algo peor que perder, y es perder porque tú mismo te pusiste la soga al cuello.